Muy buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Carlos Andrés Martínez Giraldo, estudiante del programa de gestión deportiva en el curso de guitarra. Para el día de hoy les haré una breve exposición sobre la evolución y el origen de la guitarra. Se dice que en el año 9000 a.C., el arco fue el punto de partida para la creación de instrumentos cordófonos, al descubrirse que este producía un sonido. Este instrumento, que no tenía una caja de resonancia, sino se utilizaba la boca, como podemos observar acá en la imagen, para generar esa resonancia, o se abrían huecos en el suelo que permitían resaltar los sonidos que realizaba este elemento. Ya con el tiempo, en el 2400, los sumerios, que eran una civilización ya un poco más avanzada, crearon instrumentos muy importantes para la evolución de los instrumentos de cuerda, que fue el arpa, la lira de Ur, y también tenían el laúd, que era un instrumento muy parecido a la guitarra como la conocemos hoy. Algo que llamaba mucho la atención en esta civilización es que la lira de Ur era un instrumento que tenía incrustaciones en metales preciosos como el oro, plata, el cobre y el nácar, que llamaban mucho la atención. Ya en la Mesopotamia, durante el siglo XIII a.C., el laúd ya empezaba a tomar mucha más fuerza y este ya se veía en celebraciones religiosas o culturales. Y estos laudes ya tenían dos tipos de familias, unas de cuello largo y otras de cuello corto, que estaban compuestas por un mástil, una caja de resonancia y sus debidas cuerdas. Para el siglo X a.C., en la India ya se había desarrollado el laúd de cuello más corto, y este pudo haber sido el inicio para la creación de otros instrumentos que se encontrarían en Japón, China y en el mundo árabe. En el 1000 a.C., en la Grecia o en Grecia, ellos adaptaron estos instrumentos a sus culturas y a sus necesidades, hicieron modificaciones y acá crearon un instrumento muy importante y muy parecido al que conocemos hoy como guitarra, el tal conocido como la quítara. Este instrumento, que tenía dos mástiles, tenía un travesaño del cual se suspendían las cuerdas y tenía una caja de resonancia, sería muy importante para la evolución del instrumento de la guitarra que conocemos hoy en día. Durante la colonización de Roma, en Grecia, ellos se apropiaron de este instrumento conocido como la quítara y le modificaron su nombre a un nombre más latino llamándolo chítara, que fue una modificación que decidieron hacer ellos en este instrumento. Ya en el siglo I después de Cristo se hizo un hallazgo muy importante para la música y para el tema de la transmisión musical durante el tiempo, que fue el epitafio de Séquilus, que fue la grabación de una melodía, un poema y unos tiempos musicales en una piedra encontrada en, en el sarcófago de una dama sepultada por Séquilus. Ya en el año 632 y 661, en el mundo califato ortodoxo, apareció el laúd nuevamente, que había sido tomado como instrumento base de la cultura árabe, pero este ya no era llamado como laúd, sino como oud, y tenía ya muchos detalles y adornos y modificaciones tanto en su forma como en la cantidad de cuerdas que este tenía. Del 661, por estas fechas se encontraron los dos instrumentos, el laúd y la cítara, y en la Edad Media en la península ibérica empezaron a aparecer estas personas que hacían cultura, que hacían música, poesía, malabarismo, e interpretaban diversos instrumentos, y apareció lo que conocemos como la guitarra morisca y la guitarra latina.
La guitarra morisca era un instrumento descendiente del laúd, muy parecido, y la guitarra latina era un descendiente de la chítarra. Estos dos instrumentos tenían mucho parecido, lo único que cambiaba era su forma en la caja de resonancia, que una era en forma de 8 y la otra era un poco más redonda. Durante este mismo siglo XVI, el laúd de 6 cuerdas dobles se convirtió en un instrumento muy popular en España junto a la vihuela, y en este periodo se encuentra el archilaúd, que era un instrumento compuesto por dos mástiles, en el cual en uno de los mástiles tenía sus cuerdas naturales y en el otro se adaptaron más bajos para que tuviera más armonía y pudiera acompañarse mejor las melodías o la voz. Ya en el siglo XVI, finalizando el siglo XVI, la vihuela pasó a ser un instrumento muy popular en las cortes españolas del Renacimiento, y este instrumento venía como de la familia de las violas, pero este no era de cuerdas frotadas, sino de cuerdas punzadas, y tenía 6 o 7 órdenes de cuerdas y su forma era en 8. Tenía la misma afinidad de un laúd. En este mismo siglo XVI apareció la guitarra renacentista, que era un instrumento un poco más pequeño de 4 cuerdas, de 4 órdenes de cuerdas, y máximo tenía 10 trastes. Las cuerdas eran fabricadas con tripas de gato y era utilizado para acompañar el canto. Este instrumento era muy popular y de muy fácil portabilidad, ya que era muy pequeño y se podía llevar a diferentes lugares. Ya para el siglo XVII y XVIII apareció la guitarra española. Este instrumento contaba con 5 órdenes de cuerdas dobles, y fue en el siglo XVII que Jacob Otto le agregó la sexta cuerda para darle la afinación que conocemos hoy en la guitarra. Se dice que posiblemente esta afinación fue por el auge que tenía la música barroca, por encontrar nuevas alternativas musicales. A partir de esta fecha, diferentes personas realizaron algunas adaptaciones en la guitarra y se logró consolidar la guitarra de 6 cuerdas sencillas con la afinación que conocemos hoy, y empezó a evolucionar este instrumento en el siglo XX en la creación de diferentes géneros musicales y de diferentes instrumentos muy parecidos a ella, familiares de la guitarra, que han permitido una gran evolución de este instrumento en la historia y el origen de la guitarra. Se creó la guitarra eléctrica, la guitarra electroacústica, el cuatro y muchos instrumentos más que vienen descendientes de la guitarra. Se creó el rock, el jazz, el blues, y la guitarra se ha vuelto un instrumento muy importante durante la música, durante la composición musical, ya que hace parte tanto de los acompañamientos, de los solos, tiene una versatilidad muy grande y ha generado un gran impacto musical, lo que permite que hoy en día la guitarra sea pues uno de los instrumentos más importantes a nivel mundial. Esta era mi breve exposición de la guitarra, eh, un pequeño repaso muy importante por esta evolución, y que nos deja sin duda eh, muchas cosas importantes por aprender de la música. Muchas gracias, que tengan un feliz día.